La reflexión de hoy está en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versos 1 al 17. Reflection today is on Isaiah, the book of Isaiah, chapter 7, verses 1 to 17. And Ashley is going to help us with the first part of the reading. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was the king of Judah, King Rezin and Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Azam and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. Then the Lord said to Isaiah, Go out, you and your son Shear-Jahub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the laughterer's field. Say to him, Be careful, keep calm, and do not be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram and the son of Remaliah. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, Let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabeel king over it. Yet this is what the sovereign Lord says, It will not take place, it will not happen, for the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin, within 65 years. Ephraim will be too shattered to be a people. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Thank you. Verso 10. Y el Señor volvió a hablar a Acaz diciendo, Pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, de abajo en el Sheol o de arriba en lo alto. Acaz respondió, No pediré ni probaré al Señor. Entonces Isaías dijo, Escuchen, oh casa de David, ¿les es poco el ser molestos a los hombres, para que también sean molestos a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él comerá leche cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será desolada. El Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Y que podamos, Señor, recibirla y reconocer, recordar, experimentar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lord, that we may receive your word and know and experience once again that it is not by bread alone that man shall live, but from every word that comes from the mouth of God. And that we may receive your word and learn and take it to heart, so that we may be shaped as your people in the likeness of your Son. Señor, que podamos recibir esta palabra y aceptarla, recibirla en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser formados como tu pueblo en la semejanza de tu Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. And we ask these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. You know, difficult times are a test to our faith. Cuando vienen los tiempos difíciles, esos son los tiempos en que nuestra fe es puesta a prueba.
Esos son los tiempos en que nuestra fe es probada. Es fácil decir que confiamos en el Señor y afirmar nuestra fe cuando las cosas van bien, cuando las cosas son fáciles y salen como nosotros las esperamos. It's easy to say that we trust God, that we're trusting in God when things are going fine. But when the going gets tough, that's when the rubber hits the road. That's when our faith is really, really tested. Cuando la cosa se pone difícil, allí es cuando nuestra fe es verdaderamente probada. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacernos ciertas preguntas. Cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están mal, empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios está con nosotros verdaderamente? ¿Será que Dios se importa? ¿Será que podemos confiar en el Señor? ¿Será que nuestra fe va a influir y determinar nuestras decisiones en este tiempo crítico, en este tiempo difícil? You know, when things get really tough, that's when we start asking some questions to ourselves. Even when we don't really want to say them out loud, we start asking ourselves, is God really with us? Does He really care? Can we trust Him? Are we gonna allow our faith, the faith we profess, the faith we claim to have, are we gonna allow our faith to inform and shape our decisions in this critical time? Or are we gonna act as if God is not with us? ¿O será que vamos a actuar como si Dios no estuviera con nosotros? ¿Será que vamos a actuar como si Dios está con nosotros? ¿Será que vamos a actuar como si Dios es verdaderamente confiable? ¿O será que vamos a actuar como si Dios no estuviera con nosotros? Como si Dios no fuera digno de nuestra confianza. Are we going to act like God is with us? Or are we going to act like God is not with us? Are we going to act like God is trustworthy? Or are we going to act like God is not trustworthy? I know this year has been really hard, really tough for all of us. It hasn't been easy for any of us. This year has been a test to our faith. Este año ha sido muy difícil para todos nosotros. No ha sido fácil para ninguno de nosotros. Este año ha sido una prueba a nuestra fe. ¿Está realmente Dios con nosotros? Teníamos muchos planes cuando comenzó el año. Planes incluso acerca del ministerio, acerca de la obra del Señor. Planes que no hemos podido realizar. Nos preguntamos, ¿está Dios con nosotros? We had a lot of plans when this year began. Even ministry plans. Plans that we have not been able to accomplish because of everything that's happened. And we start asking ourselves, is God with us? Can we really trust Him? Will we act as if God is with us? Or will we act as if God is not with us? Are we choosing faith or are we choosing despair? Empezamos a preguntar si Dios está con nosotros. Si Dios verdaderamente es confiable. Si vamos a actuar en fe o vamos a actuar en desconfianza. Y estas son las mismas clases de preguntas, estas son las mismas preguntas que el pueblo de Dios se estaba haciendo y el rey de Judá se estaba haciendo hace 2700 años cuando Isaías escribió este pasaje que leímos. These are the same kind of questions that the people of God and the king of Judah were asking themselves. When Isaiah wrote this passage that we just read, when he wrote this 2,700 years ago, you know, the people of Judah were going through an extremely, extremely difficult time. It was a national crisis when Isaiah wrote this passage. Two neighboring kingdoms in the north, Ephraim and Syria, were getting ready to invade the kingdom of Judah. To the east, another superpower, the Assyrian Empire, was also threatening the kingdom of Judah. Estas palabras fueron escritas en un periodo de crisis nacional para el reino de Judá y para el rey de Judá. El reino de Judá está en una situación muy, muy difícil. Una crisis nacional cuando Isaías escribe estas palabras. Los dos reinos al norte
hicieron una confederación, una alianza y se estaban preparando para invadir Judá. Y al este, una superpotencia, el imperio asirio, era una amenaza también que se estaba preparando para invadir Judá. Los problemas que ellos tenían eran mucho más grandes que los recursos que ellos tenían. Naciones mucho más grandes y mucho más poderosas estaban viniendo contra ellos y les tenían rodeados. You know, it was a very difficult, a desperate situation. Much bigger nations, much more powerful nations were coming against them and had them surrounded. What would they do? How would they survive? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Cómo iban a enfrentar esta crisis? Now the king of Judah, King Ahaz, had some very difficult and very critical decisions to make. The lives of many people, and even the survival of his own nation, were on the line. Era un periodo difícil. El rey de Judá tenía que tomar decisiones extremadamente difíciles. La vida de muchas personas y el futuro de su nación estaban en sus manos, dependían de la decisión que él tomara. He was caught between a rock and a hard place because all the available options to him were bad. El rey Acaz estaba entre la espada y la pared. Las opciones que él tenía frente a él, todas eran malas. ¿Qué haría? What would he choose to do? Would he trust God in the darkest hour? ¿Será que él confiaría en Dios en la hora más difícil? Or will he trust his own political skills to strike a deal with the enemy nations? ¿O será que él iba a confiar en su propia habilidad política para realizar un pacto con las naciones enemigas? You know, in the middle of this crisis, as the people of Judah were getting ready for the coming military invasion, God sent his prophet with a word. Fue en el medio de esta situación difícil, en medio de esta crisis nacional, que el Señor envía al profeta Isaías con una palabra para su pueblo, con una palabra para el rey. God sent his prophet with a word to the king. Go see the king. God had a message for Judah, for the people of Judah. And the Lord issued a call to faith. El Señor tenía una palabra para su pueblo y para el rey de Judá. Y el Señor hizo un llamado a la fe. Un llamado a confiar en Él. The Lord said to the king, do not be afraid. Stay calm. Do not rush into a bad decision. Do not make a deal with the Assyrian Empire. Do not put your trust on an enemy. Trust me, says the Lord. I am with you. Stay firm in your faith. This is exactly the kind of moment when your religion, when your faith in me has to be put into practice. El Señor le dice al rey, confía en mí. No tomes una mala decisión. Mantente calmado. No pongas tu confianza en un rey enemigo, en una nación enemiga. Pon tu confianza en mí. Permanece firme en tu fe. Este es exactamente el momento en el que tu religión, en el que tu fe, en el que tu confianza en mí tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser demostrada. You know, when things go wrong and get tough, that's exactly the time when we're called to remain firm in our faith. You know, sometimes we feel like King Ahaz and the people of Judah. We feel like we're overwhelmed by the circumstances around us. We feel like the crisis before us is much, much bigger than we can handle. We feel that the problems around us are much bigger than the resources we have. And we feel desperate.
A veces nos sentimos, hermanos, como el pueblo de Judá y como el rey Acaz en esta hora. Sentimos que las circunstancias, que los problemas que están a nuestro alrededor son demasiado difíciles, nos abruman, nos desesperan, nos angustian. Sentimos que la crisis que estamos enfrentando es mucho mayor que lo que podemos manejar. Sentimos que los problemas alrededor nuestro son mucho mayores que los recursos que tenemos. Y podemos sentirnos angustiados, podemos sentirnos desesperados. The Lord challenges us to keep trusting in Him. El Señor nos reta, el Señor nos prueba, el Señor nos desafía a seguir confiando en Él. This is what the Lord says. This is the time when the rubber hits the road. This is the moment when you need to put your faith to work. Stay calm. Do not be afraid. Choose faith. Choose to trust me no matter what. El Señor le dice a su pueblo en medio de circunstancias difíciles, aquí es cuando la fe se demuestra. Este es el momento cuando tu fe tiene que ser puesta en práctica y tiene que hacer una diferencia. Mantente calmado, no temas, escoge fe, escoge confiar en mí, pase lo que pase. Confía que yo estoy contigo, mi pueblo. Trust in me, choose to trust me. Trust that I am with you, my people. You know, faith is trust in God. And real trust in God is what makes a difference between the people of God and the people who do not really know God. Tener fe es confiar en Dios, pase lo que pase, no importa las circunstancias. Y tener una verdadera confianza en Dios, mantenernos confiando en Dios en medio de las circunstancias difíciles, es lo que hace la diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que no conocen a Dios. Hermanos, la fe es lo que constituye al pueblo de Dios. Si no hay fe, si no hay confianza en Dios en medio de las circunstancias difíciles, no hay pueblo de Dios. It is faith that makes the people of God the people of God. No faith, no people of God. You know, God knows that it is very difficult for us to have faith and to act on faith when the stakes are high. El Señor sabe que a veces es difícil para nosotros tener fe y actuar en fe, en confianza, confiar en Él cuando el riesgo es demasiado alto. So He offered King Ahaz a sign to invite him to faith, to invite him to trust. El Señor ofreció al rey Acaz una señal para invitar a Acaz a tener fe, para invitar a Acaz a confiar en Él. Y la señal que el Señor le ofrece es un niño. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ciertamente, antes de que el niño sepa desechar entre lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a los que tú temes será desolada. God gave King Ahaz a sign to invite him to faith. But what a strange sign. The sign that God offers is a boy. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. And before the boy knows enough to reject wrong and to choose right, the land of the two kings you dread will be laid to waste. Now this sign, I think it's very odd. This is sort of an unexpected sign. Esta señal fue un poco extraña, un poco inesperada. Es extraña por lo menos en dos aspectos.
en cuanto al tiempo de la señal y en cuanto a la naturaleza de la señal. I think this sign is odd and unexpected in certain ways, at least in two ways. First, in its timing, and second, in its nature. I think it's odd because the timing seems to be wrong. Isaiah is telling the king, here's a sign for you. A young woman will have a kid, and his name will be Emmanuel, which means God is with us. And by the time he grows up, the enemies you fear will have been destroyed. Now the king is probably thinking, I can't wait for that. I can't wait for a sign that's going to take years to happen into the future. Life is happening now. I need to make decisions now. I need proof now that God exists and that God is with me and that I can trust Him. La señal parece estar totalmente fuera de tiempo. Isaías le está diciendo al rey, una muchacha va a tener un niño y ese niño se va a llamar Emmanuel. Ese niño es la señal de que Dios va a estar con nosotros. Cuando ese niño crezca, la tierra, el país, la nación de los reyes que tú temes va a estar desolada. Y el rey, yo me imagino que el rey está pensando, esa señal no me ayuda a mí. Yo tengo que tomar decisiones ahora. Los ejércitos enemigos nos van a invadir. Yo no puedo esperar que una mujer, una joven salga en cinta y tenga un hijo y el niño crezca. La vida está sucediendo ahora. Las decisiones que yo necesito tomar, las necesito tomar ahora. Yo necesito una prueba de que Dios está conmigo, de que Dios existe, de que Dios es real y de que yo puedo confiar en Él. You see, the timing seems to be kind of off here. And the other way, the other thing this is odd, the other way this is odd is because it just appears to be too ordinary of a sign. Isaiah says, a young woman will have a son, and that boy will be the sign that God is with us. La otra cosa que veo extraña en esta señal es que la señal parece ser demasiado simple, demasiado ordinaria. Isaías le está diciendo al rey, una virgen va a tener un niño, y ese niño va a ser la señal de que Dios está con nosotros. Y el rey probablemente está pensando, eso no es suficiente evidencia. Yo necesito más evidencia. Tú me estás pidiendo que yo arriesgue demasiado. Tú me estás diciendo que hay un Dios y que ese Dios es poderoso y que ese Dios está con nosotros. Pero para mí es difícil creer eso, dadas las circunstancias en las que estamos. Lo siento, Isaías, pero yo necesito más evidencia para poder tomar esta decisión. Necesito que Dios me dé más pruebas. Necesito que Dios me dé una evidencia más fuerte que me convenza de que Él es real y de que yo puedo confiar en Él. You know, Isaiah says, this kid, this son, this boy is going to be the sign that God is with us. And the king is probably thinking, that's not good enough for me. That's not good evidence. I need more evidence. I need something more powerful. You're asking me to risk too much. You're saying that there is a powerful God, that God is with us, but that is hard for me to believe in these circumstances. I'm sorry, Isaiah. Extraordinary claims require extraordinary evidence, as Carl Sagan said. I need God to give me something more, something that will convince me that He is for real and that I can put my trust in Him. Aren't we like Ahaz sometimes? No somos nosotros como el rey Acaz a veces. Aren't we all afraid to trust God all in, all the way, especially when it comes to important decisions?
¿No somos nosotros como Acaz a veces? ¿No tenemos a veces miedo de confiar totalmente en Dios, de confiar completamente en Dios, especialmente cuando estamos tomando decisiones importantes, especialmente cuando las circunstancias son difíciles? ¿No estamos nosotros siempre pidiendo más señales, más evidencia, más milagros de parte de Dios, para que Dios nos convenza a nosotros de que Él es real y de que podemos realmente confiar en Él? Aren't we all demanding more signs and more evidence and more miracles from God, so that God will convince us, because we're so important, that He convinced us that He is for real and that we can actually trust Him? You know, the story teaches something about the nature of faith. La historia nos recuerda algo nos enseña algo acerca de cómo funciona la fe. God will not, let me tell you something. This is how it works. God will not give us the proof and the evidence that we demand, because He wants us to trust Him. El Señor no nos va a dar todas las pruebas y toda la evidencia que nosotros demandamos, porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Así funciona la fe. Now, in His mercy, God gives us a very simple, we would say, a very simple sign to invite us to trust in Him. And, you know what? If we do trust Him, then He will give us some more evidence and experiences that will confirm our faith in Him, that will confirm that we did the right thing in trusting Him. Este es cómo funciona la fe. El Señor no nos va a dar las pruebas, las evidencias de antemano, antes de nosotros comprometernos. Dios no nos va a dar las pruebas y las evidencias que nosotros demandamos, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. Por eso, misericordia, Dios nos da una señal. Una señal simple, podríamos decir, ordinaria, podríamos decir, que nos invita a confiar en Él. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos dará experiencias que confirman nuestra fe y que confirman que nuestra confianza está bien depositada en Él. You know, the Gospel of Matthew tells us that the ultimate fulfillment of this prophecy happened in the coming of Jesus Christ. El Evangelio de Mateo nos dice que el cumplimiento pleno, total, pleno de esta señal sucedió con la venida del Señor Jesús. Matthew says that Jesus is the true Emmanuel, the boy who manifests the presence of the eternal God among His people. The boy who embodies in Himself our faith, our trust, our hope in the God of Israel. Jesus is the sign, a simple sign perhaps, that God gives us to invite us to trust in Him. Mateo nos dice que el verdadero cumplimiento pleno de esta profecía, de este anuncio, de esta señal, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, nos dice Mateo, es el verdadero Emmanuel. Es el niño que manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es el niño que personifica la fe y la esperanza y la confianza nuestra en el Dios de Israel. Jesús es la señal que Dios nos da. Tal vez una señal simple para algunos. Tal vez una señal ordinaria para algunos. El Evangelio según San Lucas nos dice una señal contradicha en Israel. Pero Él es la señal que Dios nos da para invitarnos a confiar en Él. Jesus is the sign
that God gives us to invite us to trust in Him in difficult times, all the time. Jesus, His birth, His ministry, His death, His resurrection is the sign that God gives us that He is with us, that He is real, and that we can trust Him in every circumstance, even when death is knocking at our very doors. Es Jesús la señal que Dios nos da para invitarnos a confiar en Él. Es la señal que Dios nos da para que nosotros sepamos que Él está con nosotros, que Él es real, que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia, aun cuando estemos enfrentando la misma muerte. Now the question is Jesus enough evidence for you? Is Jesus enough evidence for you to trust God? For us to trust God? ¿Es Jesús señal, evidencia suficiente para que confiemos en Dios? Do we need more? Do we ask for more? Will we trust and obey God based on the sign that He gives us in Jesus? The sign that He has given us in Jesus? Or will we decide to turn around and go and do our own thing? Are you gonna dust off plan B with your life because Jesus is not good enough evidence that you can trust God? ¿Será que podemos confiar en el Señor? ¿Será que Jesús es suficiente prueba, suficiente señal, suficiente evidencia? Jesús lo dijo: esta generación malvada y perversa demanda señal. No le será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal de que Dios está con nosotros. Es esa suficiente evidencia para que tú confíes en Dios. Es esa suficiente evidencia para que nosotros confiemos en Dios. O vamos a salir a hacer lo que queramos con nuestras vidas. You know, King Ahaz, he decided not to believe. El rey Acaz decidió no creer. Instead of trusting God, he decided to trust his own political instincts. Aren't we like that sometimes? Instead of trusting God, we're trusting in our own resources. El rey Acaz decidió no creer. No creer en el Señor, no confiar en el Señor, sino confiar en sus propios instintos políticos. Como muchos de nosotros. No nos atrevemos a confiar en Dios, preferimos confiar en nosotros mismos. King Ahaz made a deal with the Assyrian Empire to get protection from his other enemies. You know, this is like bringing a tiger to kill a wolf. When the wolf is dead, now you have to face a tiger. El rey Acaz hizo una alianza con el imperio asirio para que lo defendiera. Como traer un tigre para que se comiera el lobo. Después que el tigre se come al lobo, entonces te tienes que enfrentar al tigre. King Ahaz made a bad choice. El rey Acaz tomó una mala decisión porque decidió no confiar en el Señor. He made a bad choice because he decided not to trust God. And the whole country had to pay the consequences of his lack of faith. La nación entera de Judá tuvo que pagar las consecuencias de la falta de fe de su rey. You know what? Our choices have consequences. Nuestras decisiones tienen consecuencias. If we choose to trust God, we will eventually see His blessings. But if we choose not to trust God and go and do our own thing, we will face the consequences of that choice as well. Nuestras decisiones tienen consecuencias, hermanos. Si confiamos en el Señor, pase lo que pase, veremos eventualmente sus bendiciones. Pero si decimos no confiar en el Señor y hacer lo que nosotros queremos hacer,
también vamos a ver las consecuencias de esas decisiones en nuestras vidas. You know, I realize that we're celebrating Christmas this year in the middle of very, very difficult times. It is hard to keep our faith strong sometimes. We may say that we have faith in God, but then we turn around and we act as if God is not with us, as if God is not trustworthy. Estamos celebrando la Navidad en circunstancias muy difíciles para todos nosotros. Y es difícil mantener nuestra fe firme. Nosotros podemos decir que confiamos en Dios, pero luego nos damos la vuelta y actuamos como si Dios no estuviera con nosotros. Luego nos damos la vuelta y actuamos como si Dios no fuera digno de nuestra confianza. You know, as we enter into this Christmas week, please remember, Jesus is the sign that God gives us to invite us to trust in Him. No matter what, no matter how difficult the circumstances around us may appear to be. Jesus is Emmanuel. He is the sign that God gives us, the sign that He is with us. It is a simple sign, yes. For some, it's too simple, too ordinary of a sign. Jesus is not scientific proof that God exists and that He will give us what we want. Jesus is God's simple and wonderful invitation to trust Him. To trust that He has a good plan for His people, even when all seems lost. En esta semana de Navidad recordemos, hermano, que Jesús es la señal que Dios nos da. Una señal simple, ordinaria. Para algunos no es suficiente para poner su fe y su confianza en Dios. Pero Jesús es la señal que Dios nos da de que Él está con nosotros. De que Él tiene buenos planes para su pueblo. Jesús no es una prueba científica de que Dios existe y de que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. No. Jesús es la señal simple, pero hermosa, ordinaria, pero maravillosa, que Dios nos da para invitarnos a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él, a confiar que Él tiene un buen plan para su pueblo, aun cuando todo parezca perdido. La pregunta, hermanos, ¿es Jesús suficiente para nosotros confiar en Dios? This is the question today. Is Jesus enough for us, for you, to trust God, even in these difficult times? And all these took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas. Que podamos mirar a Jesús y confiar en Él. Pase lo que pase. Lord, thank you for your word, that we may look to Jesus as the sign that you are with us, and be in that sign, in that invitation, be moved, choose to trust you no matter what, even in difficult times, especially in difficult times. In Jesus' name we ask.